Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a hablar con el rabino León Ben-Gigi Cohen, rabino de la comunidad judía de Málaga, acerca de un personaje muy importante para esa comunidad que ha fallecido hace poco, el que fuera rabino durante muchos años, Yosef A. Cohen. ¿Qué tal, Rab? Bueno, Baruch Hashem, estamos lógicamente hasta el día de la fecha, pues no nos creemos, aunque Derech Haolam, esto tenía que ocurrir, tiene que ocurrir, pero la huella que deja el rabino Rabbi Yosef Abraham Cohen es verdaderamente muy, muy importante. Ha Ujú. tenido una vida bastante intensa, una vida comunitaria, una vida rabínica, de enseñanza y, lógicamente, hombre, lamentamos la pérdida de cualquier ser humano, de cualquier hermano en religión, y cuando se trata de un rabino que ha trabajado de una manera tan extraordinaria como Rav Cohen, pues lógicamente el recuerdo, aunque siempre es imborrable, en este caso nos va a costar más trabajo hacernos a esa idea. Porque el Rab Cohen estuvo muchos años, ¿no?, al frente de la Keilah. Efectivamente, estuvo 30 años de manera activa o quizás algo más, pero no era solo el hecho de estar en la Kehilá de Málaga, sino que en sus inicios él era el rabino, el único rabino que había por toda Andalucía. Entonces, lógicamente, se tenía que multiplicar, sobre todo para atender y escuchar la cantidad de preguntas, de consultas que se le hacían. No en vano hemos recibido a nivel comunitario mensajes de condolencia, eh, que hay que destacar, del obispado de Málaga, del imam de la mezquita, de autoridades religiosas musulmanas, cristianas, católicas, y esto nos da una idea clara de cómo era la vida del rabino Cohen. ¿Por qué? Porque participaba, además, de una manera muy alegre en todas las tertulias. En algunas he tenido el honor de coincidir con él y bueno, el respeto que había ha sido una semilla que plantó el rabino Cohen. Ujú. ¿Sabe usted de dónde era originario él? Porque como título oficial era rabino de Málaga y Melilla, aunque usted me dice que prácticamente toda Andalucía, ¿no? Bueno, rabino de Melilla no fue nunca. Es cierto que en una ocasión o dos vino a Melilla esporádicamente. En una de ellas tuve yo el honor de decirle que me acompañara porque necesitábamos de sus servicios como shohet. Ha ido también a ejercitar las funciones de Mohel en alguna ocasión, y me decía el anterior rabino de Melilla, Rabbi Yamin Vitán, dice: a mi sobrino le hizo él el Berit. Es cierto que tenía conexión con Melilla, pero rabino oficial de Melilla no fue. Él fue el rabino oficial de Málaga. Lo que ocurre que en aquellos tiempos no había rabinos ni en Torremolinos, una comunidad casi recién creada. Tenían Shaliach Sibur, no había rabino en Marbella. Posteriormente ya fue el rabino Jayón quien tuvo una semijá para cuestión de bodas y de enlaces y demás, pero el rabino titulado él era el único en aquellos tiempos. Luego ya posteriormente nos unimos unos pocos y ya, bueno, pues ha ido creciendo el número de rabinos en toda la Costa del Sol. Ujú. Pero él era, en aquellos tiempos, era el único. ¿Y él dónde había nacido? En Tánger, en Marruecos. Ah, en Tánger. Sí, Ajá. algo de lo que se sentía muy orgulloso, y además teníamos, bueno, muchísimas conversaciones al respecto. Él recordaba mucho la figura de Rabbi Yamin Cohen, alaba Shalom, que fue de Dayan en Tánger durante muchos años. Vino a Melilla a celebrar una boda. Tuve también la oportunidad y honor de charlar con él. Me recordaba tiempos, bueno, que lógicamente yo no viví, pero sí me recordaba
la época de mis abuelos de bendita memoria y de tíos por parte materna que habían escrito libros también pertenecientes a la misma familia Cohen del rabino Rabbi Yamin y de nuestro rabino Rabbi Yosef. Ajá, o sea que en realidad, porque he visto que usted tiene de segundo apellido Cohen, pero Ujú. ha estado vinculado su familia con el Cohen de Yosef y con este que mencionabas. ¿Eran todos de la misma Sí, rama? todos en la misma rama de Cohen, prácticamente casi todos los Kohanim o los Cohen de la zona norte de África provienen de Debdú. Y estos, a su vez, vienen de la expulsión de los judíos de Sevilla en el año 1391 y una mayor parte de aquellos judíos expulsados eran Cohen y se afincaron en una ciudad de Marruecos que se llama Debdú y hay una historia preciosa sobre esa ciudad y el primer Cohen que llegó directo de Sevilla de Ebdú, como plantó su mano abierta, los 5 dedos los puso sobre la tierra y de allí fluyeron 5 manantiales de agua que hasta el día de hoy existe esa fuente y la llaman, hay en Sevilla, la fuente de Sevilla. Qué historia maravillosa, ¿no? Eh, y aparte, sentirse todos tan ligados, eh, incluso por la sangre, aunque hay muchas gentes del mundo judío que provenimos de sitios muy lejanos, pero en el caso de ustedes, como eran originarios de la misma zona, pues están esos vínculos familiares, ¿no? Perfectamente. Es algo, bueno, recién estando en la festividad de Sukkot, que la pasé en Barcelona con mis hijos y nietos y mi esposa, pues me dice mi niño, mi hijo me dice, papi, hay una película de cine judío, que hay una semana de cine judío en Barcelona y en la Filmoteca hay una película que te va a gustar. Efectivamente, y lo digo por si alguien tiene oportunidad, se llama Ziara, Ziyara, y es de la directora Simone Bitton. Y es algo verdaderamente interesante porque relatan de una manera clara la convivencia que había entre los judíos y los musulmanes de la época. Y entonces nos enseñaban todos los camposantos, todos los cementerios y lugares donde habían enterrados grandes rabinos que lo enterraban, bueno, pues allá en un solar y hoy los guardas son los musulmanes que lo hacen con un cariño y una devoción extraordinario. Y aquello me recordó, bueno, pues mis tiempos de joven cuando visité el cementerio de Usda y también el de Debdú y donde están enterrados estos personajes de tantísima historia, tanto judía como histórica, tanto religiosa como historia del pueblo judío. Ujú. Bueno, uno empieza a hablar de un personaje como Rabbi Yosef Cohen y de pronto nos enfrascamos en un árbol que tiene muchas ramas y muchísimas raíces, ¿no? Raíces cercanas porque estaban apenas cruzando una lengua de agua, pero que durante muchos siglos fue una barrera, ¿no? Pero que afortunadamente en vuestra generación esa barrera se pudo superar. Efectivamente, efectivamente, la convivencia eh, judeo-musulmán o musulmán-judía que hubo en Marruecos, yo creo que esto no se ve ni se va a volver a ver. Es algo impresionante. El rabino Cohen de bendita memoria, Rabbi Yosef, lo decía, cómo él vivió sus años en Tánger y me decía, él me decía muchas veces, mi querido colega, aquello sinceramente me llenaba de satisfacción y lo nombré el día del Shiva, porque sinceramente él me hablaba a mí con el corazón en la boca, igual que hacía yo con él, dentro de ese respeto y cariño mutuo que nos teníamos. Y decía, es que yo nunca tuve un problema en Tánger. Y dice, no en Tánger, en Marruecos nunca tuve problemas. Y es cierto, y aquella convivencia, pues hoy es digna de recordar bueno, y de lamentar con un poquitín de envidia sana de que esto no lo podamos tener hoy en todas partes del mundo.
Bueno, lo que sí hemos visto es que a la muerte del Rav Cohen, uno de los medios que primero se hizo eco de esto fueron una publicación de la Iglesia cristiana, Totalmente, sí. con la cual también tenía muy buenos lazos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto le digo cuando participábamos en el foro interreligioso, él siempre le dedicaban un lugar preferente junto al obispo y demás, y hay fotos del Rav Zichron Livreja junto al obispo, que por cierto, el obispo me la mandó también mandándome a mí como rabino de estas comunidades, enviándome sus condolencias a nivel privado. Lógicamente lo hice saber a la comunidad que también lo había recibido de manera directa y a los hijos del Rav que también lo recibieron. La conexión era total y ya digo, él se ganó el respeto y con el imam de la mezquita de tanto de Málaga como de Marbella tenían una amistad extraordinaria. De hecho, yo participé un 27 del mes de Ramadán en la mezquita principal de aquí de Málaga y el imam nada más verme me dice, ¿cómo está Rabbi Yosef? ¿Cómo está el rabino Cohen? ¿Cómo está? ¿Cómo está? O sea, todo su interés fue casi olvidar el evento del 27 de Ramadán, que para ellos es una noche importantísima, y todo era preguntarme, me he enterado que está malo de la vista. Digo, bueno, ya parece que gracias a Dios se ha superado esto hace unos años. O sea, se supo ganar esa simpatía, ese cariño, esa admiración por parte de otros líderes religiosos. Bueno, ¿qué edad tenía más o menos cuando falleció? Pues a primeros del próximo año hubiera cumplido 80 años. Ujú. Bueno, estaba en una situación, digamos, tampoco era muy joven, pero tampoco era tan mayor, ¿no? No, no, lo que pasa es que lamentablemente la enfermedad hizo mella y bueno, ahora sí es cierto que la ha llevado con una dignidad propia de eso, de una persona que toda su vida la dedicó a la Torá, todo era por y para la Torá, y bueno, anécdotas, pues, como decimos, o sea, podemos pasar el tiempo, se puede acabar un día, un mes, y sin embargo las anécdotas que hay, yo personalmente, la Quejilá, pues ya digo, muchísimas y todas, pues de una manera satisfactoria la tenemos en nuestro recuerdo, lógicamente, y como al personaje, en este caso, nuestro rabino Rabbi Yosef. Ujú. Bueno, me imagino que tuvo hijos, nietos. Sí, tiene un hijo, Mordejai, conocido como Marcos, a mí me gusta, sobre todo en la sinagoga, llamarlo por su nombre, Mordejai, además, un nombre muy importante en la nomenclatura judía, y tiene una nena, bueno, una hija, que se llama Janina, como la señora madre del Rav, y Marcos tiene Bliainara, tres hijos, una nena, y Nina tiene un varoncito. O sea que dejó nietos, los nietos, sobre todo los dos mayores por parte de Marcos, muy afectados. El día de Yom Kippur era ver al segundo, a David, dando besos al abuelito, acompañándolo para que saliera a la hora de Birkat Cohen. Pero, como yo dije el día del Sped, dos líneas paralelas que nunca se cruzan. Rav Cohen tuvo la posibilidad de obrar ese milagro porque cruzó, se unió. La línea paralela era Yom Kippur una y la vida suya como rabino fue otra y pudo unir el final de sus días con el final de Yom Kippurim cuando tuvo el honor de abrir el Aron HaKodesh y recitó la Neilá con una solemnidad y bueno, fue un detalle premonitorio, podríamos decir, pero una premonición muy sagrada y muy digna de tener en cuenta para una persona que hizo tantísima Torah en los años que tuvo de vida. Y si no entiendo mal, también el día de que falleció era Rosh Hodesh. Sí, señor, totalmente. O sea Era que el día de... añade una señal más, ¿no? De sobre su Sí, persona. totalmente. Una señal donde días que no hay bidú y que no hay tajanunim y directamente pasan el juicio celestial. Es así. Tuvo esa vida
llena de preceptos toda su vida. Cuando coincidíamos algún momentito antes de los rezos en la sinagoga, o cuando algunas veces que ha estado ligeramente flojo, he ido a visitarle, siempre era hablar de Torah, decir cómo es esta costumbre, cómo es esta tradición. Lógicamente él sabía lo que pasaba en el mundo, estaba al corriente, pero todo su tiempo era hablar con uno y con otro de Torah, acordarse de qué costumbre teníais aquí, esto por qué no lo hacéis. Recuerdo que una de sus pasiones era defender el tema del pez espada, y me decía que en Tánger se comía y que él particularmente había escrito al profesor Cousteau y él le dijo que sí, efectivamente, el pez espada cuando nace, esto por ciencia biológica, suelta las escamas cuando es cazado o cuando ya ha superado un tiempo de vida. Él me decía ante esto, y tengo la carta, y para él aquello era, pero no en sí como un orgullo personal, sino como un orgullo de poder decir esto se puede comer, esto es kasher, defender siempre lo que era kashrut. Fui muchísimas veces con él al matadero y cualquier safek, cualquier duda con relación al sacrificio, eliminaba la res. No quería problemas, decía, yo no le doy de comer, no tengo un problema, esto no estoy seguro, esto no lo doy, o sea, una pulcritud total. Bueno, sin duda ha sido un personaje importantísimo para la Keilah de Málaga y yo diría que para las Keilot judías en la España actual, ¿no? Ha dejado Totalmente. huella, como usted dice, más en los rabinos del sur de la península, pero sin duda es un personaje que ha trascendido a su tiempo en la Sí, tierra. totalmente, porque bueno, cuando hemos tenido dirigidos por la Federación o convocados por la Federación de Comunidades reuniones de rabinos y él participaba, pues él siempre dejaba su impronta. Quiere decir que el actual rabino de Melilla no tanto es joven, Rab Pérez, pero el anterior Rabbi Yamin tenía, bueno, pasión con él, fueron compañeros y así dijo Rabbi Amin, compañeros en Matadero, en charlas de Torah y demás. El rabino de Madrid, Rav Moshe Bendal, pues también lo conoció y tuvo muchísima oportunidad de intercambiar comentarios, Shelot, Shuvot, cómo haces y demás, porque ya sabe que en estas comunidades pequeñitas el hecho de mantener la costumbre es prioritario. Y entonces a Rav Cohen no le gustaba que se alterara nada. Decía, yo esto lo aprendí así, me gusta hacerlo así. Y es digno, decimos Minhag Israel Torahi, o sea que verdaderamente una vida propia de esto, de un hombre de Torah. Pues lamentamos que se nos haya ido, pero lo que sí nos alegramos es de el recuerdo que ha dejado en las personas que lo han conocido, como es su caso, Rav León Benguigui Cohen, y que nos ha sabido transmitir con mucho cariño y calidez. Gracias por atendernos y Gracias. esperamos que estas palabras lleguen a los oídos de todos aquellos que lo conocieron en vida. Muchas gracias y siempre a su disposición. Que tengamos conversaciones de Semajot, Be'ezrat Hashem.